Buenas a todos, bienvenidos a una nueva conversación disenso. Como saben, acá en la Fundación organizamos esta serie de entrevistas con ánimo de tratar cuestiones de interés nacional e internacional. Para ello, invitamos a reconocidos intelectuales, a amigos con los que tenemos la suerte de colaborar. Hoy hablaremos del futuro de la democracia liberal y de China. Para discutir un tema tan interesante y de tanta actualidad, contamos con la presencia de un viejo amigo, de Pedro Isern, director ejecutivo del think tank uruguayo CESCOS, Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Pedro es politólogo y egresado de la Universidad de San Andrés, del SEADE y de la London School of Economics and Political Science. Pedro ha sido profesor en varias universidades y en la actualidad se desempeña como docente e investigador en la Universidad Ord Cita en Montevideo. Como he señalado al inicio, compagina su labor académica y universitaria con la dirección del think tank CESCOS. Y bueno, qué decir, he tenido la oportunidad de compartir varios espacios con Pedro. Puedo decir sin temor a equivocarme que ha sido un verdadero placer trabajar con él, charlar con él y disfrutar de su compañía. Así que hoy, pues nuevamente, tendremos un ejercicio de diálogo y de aprendizaje, como siempre, cuando hablamos con Pedro, ¿no? Y la primera pregunta, Pedro, que es una pregunta, creo, central para todos aquellos que nos ven, es ¿cómo ves la situación de la democracia liberal en la actualidad? ¿Está en crisis la democracia liberal? Bueno, primero, un gran gusto estar aquí, Eduardo, muy generosa introducción. El gran honor es mío poder estar contigo dialogando en este desafío de nuestra época. Hemos hecho cosas tanto en las universidades como en los ámbitos de discusión que son los centros de estudios y es una combinación más que atrapante. La democracia liberal se encuentra desafiada, ¿no? La propia condición humana es una condición de crisis. Las personas estamos siempre en una situación de cambios, de crisis, de desafíos, intentando cosas nuevas, a veces fracasando, a veces teniendo éxitos, y las sociedades, en definitiva, son una combinación de personas, de seres humanos distintos, complejos, y casi por definición el desafío está presente, y más aún después de este siglo, más particularmente tal vez dentro de estos 40, 50 años alrededor de la caída en adelante, en donde el capitalismo y la democracia liberal mostró toda su fenomenal potencia y dimensión para crear riqueza, y al crear riqueza y sociedades prósperas, la posibilidad de los seres humanos de potenciar y consolidar su individualidad genera, por definición, situaciones críticas, situaciones desafiantes, situaciones complejas. Esto no por nuevo, por inédito en la historia de la humanidad, ¿no? Eso es algo absolutamente inédito en la historia del ser humano sobre la Tierra, ¿no? Nunca se creó de una manera tan sistemática, sofisticada y compleja tanta riqueza, y tuvo como una de sus consecuencias, retrospectivamente analizado, uno puede pensar que, retrospectivamente analizado, una de las consecuencias de semejante ámbito de complejidad y de construcción de riqueza es la aparición de nuevos desafíos, ¿no? Por cierto, aparecieron nuevos desafíos, algunos pensados por nosotros que podían ser percibidos, otros naturalmente no. Nosotros nos encontramos todo el tiempo ante situaciones muy difíciles de prever, más aún en esta dinámica de estos 30, 40, 50, eventualmente 100 años de esta fenomenal creación de riqueza. Así que para intentar sintetizar, la respuesta es la democracia liberal y la democracia, por cierto, que se encuentra en crisis, pero mayormente se encuentra en un desafío que no por sofisticado e inédito deja de ser inexorable, ¿no? Nosotros enfrentamos estos desafíos y en el futuro enfrentaremos otros, y hasta ahora, al menos hasta ahora, lo que ha pasado no significa se va a repetir, lo hemos hecho bastante bien en aquello que denominamos Occidente. Sí, hay desafíos nuevos, hay cosas sumamente preocupantes, algunas las hemos discutido contigo, pues lo que pasa en España, lo que pasa en Estados Unidos, bueno, ni hablar lo que pasa en Venezuela y en tantas sociedades a lo largo de aquello que denominamos Occidente y democracia liberal. Pasan cosas nuevas y decididamente preocupantes. En el pasado hemos estado a la altura, eso no significa que hoy lo estemos, pero también podemos ser medianamente optimistas en que encontraremos dentro de la propia dinámica de la democracia liberal y el liberalismo las herramientas para procesar eficientemente ese desafío y ese cambio.
Hay sobre esa crisis y sobre los desafíos que la democracia tiene frente a sí, que yo estoy de acuerdo. Yo creo que ya ha habido otros desafíos que se superaron y probablemente se superen otros desafíos. Pero en periodos de crisis se abren como ventanas de oportunidad para formas alternativas, ¿no? Y claro, ahí pues esto también depende de las potencias, ¿no? El mundo de la Segunda Guerra Mundial, de la post-Segunda Guerra Mundial, es un mundo americano por un lado y un mundo soviético por otro, ¿no? Pero ese mundo de la democracia liberal que en este momento pues está pasando por un bache, por una crisis, a pesar de lo bien que lo hemos hecho en Occidente, efectivamente, tiene como formas alternativas a las que asirse. Quiero decir, aquellos países que están en crisis y que están sufriendo tensiones tienen modelos alternativos al liberal democrático hacia el que mirar. Y aquí introduzco la pregunta un poco que ya sugerimos a la entrada, ¿no? China como potencia puede ser un referente, es una alternativa. Y si es un referente y una alternativa, ¿de verdad es algo peligroso? ¿Representa una amenaza para nuestra estructura de derechos y libertades? Sí, yo creo que China representa una amenaza en un punto inédita, en parte por su propia dimensión y en parte por cómo lo hemos, no sé si la palabra es subestimado, pero cómo hemos sido socios en un punto bastante irresponsable. Y ahí estoy generalizando, ¿no? He dicho hemos sido y estoy incorporando a todo un occidente que por definición, por la propia definición de sociedad compleja, no puede ser unívoco y homogéneo. Pero en ánimo de interpretar el macro proceso, hemos sido irresponsables. Ese ha sido un modelo evidentemente exitoso, al menos decididamente desde lo económico, incluso ahora desde la innovación, por cierto, crecientemente desde lo geopolítico. Recuerden ustedes que China, la audiencia y tú, que China ha sido un histórico imperio que independientemente de determinadas características que ha tenido, y siendo una cultura, ¿no? Con una vocación tan sofisticada, tan particular, nunca ha tenido una vocación universal hasta, algunos dicen, el 2013, cuando aparece Xi Jinping, ¿no? Incluso Mao, con el desastre que hizo, ¿no? Con el desastre que supuso su ejercicio del poder y la revolución cultural. Tenía un modelo particular que incluso dentro de ese marxismo no era necesariamente una aspiración universal. Y algunos dirán que el primero es Xi Jinping en aspirar a universalizar ese modelo. Y ese modelo tiene dos patas. Tiene una pata decididamente autoritaria y profundamente represiva. Y después tiene esa otra pata, que en definitiva ahí entra la complejidad y en cierta medida lo apasionante del proceso, que es su fenomenal éxito económico tomado del ejercicio capitalista, ¿no? En definitiva, el gran éxito económico, y China se convierte en la potencia que se convierte por algo que por más que sepamos es necesario repetir. En definitiva, es un capitalismo autoritario represivo y eventualmente totalitario, y allí en eso en parte tenemos responsabilidad. Primero por ser socios, después por haberlo subestimado y en última instancia porque el gran suceso contemporáneo de Occidente, que yo siempre a mí me interesa mencionarlo en clave de Alemania Oriental y Occidental, de Berlín Oriental y Berlín Occidental, en definitiva, nuestro gran suceso, más allá de determinadas miserias que por cierto ha tenido Occidente, tienen los Estados Unidos, tienen nuestras sociedades abiertas, supone la combinación de libertad para crear riqueza en un marco donde se respetan y se consolidan los derechos individuales. En definitiva, eso es Berlín. ¿Por qué es tan apasionante eso que ocurrió entre el 61 y el 89? Porque en medio de esa pared, de un lado, estaba la propiedad privada y la posibilidad de crear riqueza en forma innovando individualmente en un contexto en donde se respetaban los derechos individuales, y esa combinación es la que nos hizo ricos. Y en ese sentido, este desafío chino supone una construcción de riqueza en sociedad con Occidente, en donde todos prosperamos económicamente, en un contexto donde este régimen represivo chino consolidó su poder, y en donde nosotros hemos sido de alguna forma de socio irresponsable porque asumimos
En parte porque subestimamos, en parte porque no sé cómo decirlo diplomáticamente, ya me saldrá la palabra en forma más diplomática, pero en un contexto en donde prosperamos inéditamente en estos últimos 30, 40 años desde lo económico, en parte por esa asociación con este gran demandante, con un actor que ha ahorrado recursos de la manera que lo ha hecho China para invertir en Occidente, que ha demandado materias primas y ha exportado a precio crecientemente más bajo determinados bienes elaborados en un contexto en donde nosotros asumíamos, y era mayormente cierto, que prosperábamos económicamente y que el desafío a nuestros derechos individuales no es que era cero, pero era marginalmente menor. Bueno, aquello que pasaba con las minorías dentro de China, decíamos, bueno, en verdad es algo preocupante lo que pasa en el Tíbet, lo que pasa a la minoría musulmana, pero no es una responsabilidad directa nuestra, ¿no? Bueno, hasta que, por ejemplo, llegó lo de Hong Kong, y ahí sí es una responsabilidad directa nuestra, ¿no? Lo que pasa hoy en Hong Kong con la represión a los derechos individuales, que tiene incluso un impacto económico, esa otra gran dimensión, ¿no? Era un crecimiento económico en donde los derechos individuales estaban limitados y en donde eso funcionaba allí, mientras aquí nosotros prosperábamos relativamente en forma económica y nuestros derechos estaban relativamente respetados. Ahora en Hong Kong, no casualmente, y es apasionante si no fuera dramático, las dos cosas se combinarán para una situación de derechos individuales crecientemente debilitados en un contexto donde uno asume, eso redundará negativamente en el crecimiento económico, ¿no? Volvemos, a lo mejor hay un redescubrimiento de la historia para un regreso a Berlín, en definitiva, cuando la democracia liberal pierde su razón universal, y eso ha sido su aspiración universal, y eso ha sido probablemente una tragedia de nuestro tiempo, volver a lo local, a este tipo de desafío que supone China, a lo mejor nos da a nosotros la oportunidad de repensar el escenario de Berlín. En tanto no hay una aspiración universal, en tanto ya quedó acotada esa búsqueda noble e ingenua de universalizar la democracia liberal, en tanto regresa a determinadas formas de lo local, en esta contención, en este contendiente que tenemos de esta China autoritaria, a lo mejor podemos recuperar la posibilidad de volver a comparar en cierta dinámica de Berlín para ver que no se trata de ser mejor, pero sí se trata de mostrar un sistema noble con sus grandezas y con sus miserias, como era Berlín, como es el nuestro, en este contexto en donde, intentando resumir para responderte tu pregunta, efectivamente estamos enfrente de un desafío de época. Yo lo denomino a veces un momento Sputnik, ¿no? Si aquel momento Sputnik en 1957 fue cuando los soviéticos, pudieron superar, al menos en la cuestión espacial, a los Estados Unidos poniendo primero en órbita un satélite, y en donde Occidente, particularmente los Estados Unidos, se puso a trabajar para competir y superar. Ahora nosotros tenemos un desafío de época que lo tenemos que tomar, por cierto, muy seriamente, ¿no? Tú, y ahora sí, resumiendo, y para contestar definitivamente tu pregunta, tú hablaste de modelos alternativos. Este es evidentemente uno, este tiene una dimensión probablemente inédita, porque la Unión Soviética, si quiere después lo discutimos, fue otra clase por cierto, de desafío importante, pero retrospectivamente menor, ¿no? Menor que este. Este es más complejo, en un punto más sofisticado, ha tomado nuestro modo de producción, nuestro eficiente, nuestro fenomenal modo de producción para crear riqueza, y lo ha incorporado. Así que ese es un modo alternativo que funciona en un contexto donde, por cierto, y en parte que yo creo que también ahí va tu pregunta, hay otros modelos alternativos, pero que no funcionan, que son desafíos y amenazas. Tenemos nosotros en la región algunos, ¿no? Tenemos algo profundamente simbólico como el cubano, algo para nada simbólico, sino concreto como el venezolano, que son desafíos y que generan enormes problemas, por cierto, para los venezolanos y los cubanos, pero no solo para ellos, pero que no funcionan. Nadie seriamente dice que allí hay un modelo alternativo que funcione. Sí que hay un modelo alternativo. Y después hay otros, ¿no? Será Irán, Rusia, habrá eventualmente otros modelos alternativos, que el modelo iraní en un punto, sobre todo el modelo ruso, es un modelo alternativo que no funciona. Así que yo separaría, ¿no? En esta democracia en crisis, en esta democracia en tiempos desafiantes,
se enfrenta, ha limitado, se ha terminado esa noble e ingenua aspiración universal que tuvimos después de los 90 para universalizar la democracia liberal y el capitalismo. Eso no ha podido. Han surgido naturalmente alternativas. Hay varias, algunas funcionan, otras no, algunas hay que tomarlas, todas hay que tomarlas en serio, algunas más que otras. Decididamente allí en China hay un modelo que aprendió determinadas cosas muy buenas de nuestro, y que ha potenciado con eso determinadas cosas muy malas de ellos, y que nosotros hemos sido en un punto corresponsable, ¿no? No sé si me he extendido mucho en la respuesta. No, para nada. Es súper interesante tanto el análisis como la respuesta, porque efectivamente yo comparto esa idea de corresponsabilidad, ¿no? Me viene a la mente no solo quizás la actitud de saber, sí, China era terriblemente represiva, pero nos convenía mantener negocios, ¿no? Entonces éramos conscientes de que estábamos interactuando con una potencia muy represiva al interior, muy enemiga del pluralismo, muy enemiga de la sociedad abierta en el fondo, y bueno, una sociedad que era eficiente a la hora de producir. De forma autoritaria fueron eficientes a la hora de producir. Pero es que además mi crítica a todo lo que tiene que ver con China va también en cuanto a las reglas del comercio, ¿no? Es una entidad privilegiada. Históricamente la OMC tuvo una relación problemática siempre porque se falsificaron cifras, etc. Claro, es un actor internacional que juega al poder, como decía Brzezinski, juega en el gran tablero mundial, quiere jugar en el gran tablero mundial, y no parece confiable, ese es el punto, no parece fiable, ¿no? Parece autoritario, parece represivo, aunque es eficiente a la hora de producir, pero definitivamente es uno de los grandes retos. Me ha gustado mucho esa idea de estamos como en un periodo Sputnik, ¿no? Como hay que tomar una decisión para controlar, en todo caso, pues esos contagios que pueden ser peligrosos para la estructura de derechos y libertades, ¿no? Sí, eso es un gran punto. Bueno, el momento Sputnik en los Estados Unidos y Occidente estuvo a la altura de la situación. Hay un profesor de Cambridge, perdón, que se llama David Runciman, que habla sobre cómo a veces mueren How Democracy Works, cómo funcionan las democracias, y él dice en algún momento, bueno, históricamente una de las grandes superioridades de las sociedades abiertas y de la democracia versus las cerradas es que, por propia definición, la sociedad abierta tiene tal versatilidad como para encontrarse muchas veces a orilla del precipicio y tener los mecanismos para cambiar, cosa que no tiene la sociedad cerrada, ¿no? Si uno compara los Estados Unidos, el caos que son, casi en todo sentido, o en muchos aspectos, los Estados Unidos, versus el supuesto orden de China, uno ve allí problemas cuando Runciman dirá, también existen soluciones, son mayormente soluciones, ¿y son cuáles? Que detrás de ese caos está la eficiencia y la versatilidad para llegar al borde del precipicio y tener mecanismos para aprender de los errores. Se dan procesos de aprendizaje, algo que sabemos en las sociedades abiertas, que las sociedades cerradas, en la actualidad y en la historia, hay grandes civilizaciones, mayormente cerradas en la historia, que colapsan de un momento para otro. ¿Y eso por qué sucedió? Si algo estaba tan ordenado, si algo era tan armonioso como lo es China hoy. Y en definitiva, porque no tenían la información sobre que algo estaba pasando allí, y cuando la tuvieron, su rigidez le impedía cambiar a orillas del precipicio. Runciman dice, bueno, siempre ha pasado esto con la sociedad abierta, al menos en estos últimos 100 años, ha encontrado los mecanismos para aprender incluso al borde del precipicio. De eso no se sigue que necesariamente lo vamos a encontrar, que los vamos a encontrar ahora, ¿no? Ese es un punto inicial que yo te quería hacer. El segundo es, y en relación a tu primera pregunta también, ¿no? No se trata de no equivocarse, sino se trata, y ahí Runciman no descubre nada, ¿no? Sino que se trata de equivocarse para cometer nuevos errores. Y eso es una gran dimensión, por cierto, económica, pero política y moral de nuestras sociedades. Como seres humanos, como conjuntos de seres humanos, no es que este es un sistema infalible ni mucho menos, sino que te permite no solo equivocarte y procesar esos errores, sino aprender para ir rápidamente a cometer nuevos errores. Eso por un lado. El otro punto que tú me haces y que yo quería
también intentar profundizar es, bueno, nosotros estos últimos 30 años hemos cometido en gran parte la irresponsabilidad con China de tener esta relación de beneficios concretos, yo siempre lo llamo eso, ha habido beneficios concretos desde lo material y los costos difusos. Los costos han sido dentro y fuera de China, para precisarlos, en la cuestión de los derechos civiles y los derechos individuales y los derechos humanos. Eso ha sido mayormente difuso. Hemos aprovechado los beneficios concretos, principalmente materiales, de bienestar, en un contexto en donde a lo mejor uno retrospectivamente, para entender por qué hicimos lo que hicimos, por qué hemos sido tan irresponsables, es que, bueno, en tanto seres humanos nos gusta vivir cada vez mejor, fuimos concretos en comprender los beneficios y sabíamos o podíamos sospechar que había costos, pero eran menores y eran lo suficientemente difusos. Mi punto es que la pandemia, cuando ocurrió la pandemia, yo que he estado pensando sobre esta irresponsabilidad de la relación de Occidente con China antes de eso, al llegar a la pandemia dije, este es el punto. Aquí queda evidenciado que esa cercanía de beneficios económicos concretos y de costos políticos morales difusos no era tal. Aquí hay un costo concretísimo, por cierto, impactando en los derechos humanos, pero también en nuestro nivel de vida, en la economía. Si la relación era un beneficio económico concreto de esta relación y un costo moral y político difuso, ahora no solo aparece como concreto el manejo de esta gente, que hay, como una sociedad cerrada relevante manejó este acontecimiento en Wuhan, sino que por eso mismo, por haber sido irresponsables y haber subestimado esta relación, nuestro impacto económico ha sido brutal, como efectivamente lo ha sido. China ha vuelto a crecer casi sin problemas, tomando sus números. Occidente está de distinta manera, en España más que en Estados Unidos, y en Estados Unidos más que en Uruguay tal vez, pero el impacto, el decrecimiento, el impacto económico ha sido brutal, ¿no? Así que ahí ha cambiado la ecuación, pero paso seguido, mi punto es, y aquí vuelvo al tema, ¿no? En definitiva, esto que yo sospechaba que podía pasar, ¿no? Que no la pandemia, obviamente, y no que tuviera se hiciera práctico de esta forma, pero que esta cercanía irresponsable con China podía tener efectos y consecuencias en la situación de los derechos civiles y eventualmente en la economía, y lo tuvo en este caso. Paso seguido, hay un proceso de aprendizaje que no hicimos, o al menos no hemos hecho en estos meses. Ha sido concreto el costo, en términos de derechos y en términos económicos, pero no hemos procesado realmente en Occidente, y la pregunta es ¿por qué? Que ha pasado lo que ha pasado en Wuhan y ha impactado como ha impactado en nuestras economías, porque fuimos irresponsables en pensar esta relación. Y en definitiva, cuando al principio del acontecimiento de la pandemia, yo dije es el momento de explicitar esto, y nuestras democracias y nuestras sociedades abiertas van a reconfigurar esa relación, hoy, en noviembre, 10, 11 meses después, parece que el costo, bueno, ha tenido un costo de reputación, Australia ha dicho algo, Pompeo, el secretario de Estado, está diciendo algo, pero mayormente hay una parte importante de Occidente que no termina de reaccionar, y la pregunta es ¿por qué? Y uno tiene respuestas de todo tipo, ¿no? Uno tiene respuestas a lo mejor bastante opacas al respecto, ¿no? ¿Qué relación han desarrollado las élites y determinados actores económicos importantes en Occidente, tipo de cercanía, y lo mejor con la elección del presidente en los Estados Unidos y el hijo? Este tema tan presente, esa relación que tenía el hijo del que parece ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, al menos hasta ahora, por estas horas, Joe Biden con China, ¿era algo inédito? ¿Era solo el hijo era Hunter Biden? ¿O ese tipo de relación con China ha estado diseminada prácticamente en todo el establishment y en las élites de Occidente, y por eso nos cuesta tanto reaccionar ante lo que a mí me parece evidente, que es que esta relación tiene que cambiar? Y en parte Pompeo lo ha hecho, Australia lo ha hecho y ha tenido un costo, ¿no? China ha sido furibunda con la reacción de Australia, con esa muy noble reacción que ha tenido Australia. Parecía ser que la administración Trump y Pompeo, el secretario de Estado, por fin tomaron el toro por las astas
no sé si demasiado tarde, porque en definitiva nunca es tarde para enfrentar el problema y yo creo que se estaba empezando a hacer, pero a mí me queda el signo de interrogante de por qué, ante la evidencia que cuando uno tiene este tipo de relación con regímenes represivos, este tipo de cosas pueden suceder, porque ante esta evidencia del costo concreto, cuando antes el costo era difuso, ahora el costo es concreto, desde lo económico, desde lo moral, estamos todavía en parte aturdidos, no reaccionando ante esa, ese, para mí, fenomenal evidencia, que no se puede comerciar libremente o no se pueden tener relaciones tan cercanas y respetar y aceptar todo de China como hemos hecho los países occidentales, los grandes países occidentales en los últimos 30, 20 años, ¿no? Bueno, pues con estas preguntas y con estos desafíos para todos los que formamos parte de Occidente, acabamos el tiempo, ¿no? Esto es lo que suele pasar charlando con Pedro, ¿no? Que la conversación va agarrando profundidad, interés, pero bueno, desafortunadamente hemos acabado el tiempo y Pedro, desde Disenso Fundación, solo darte las gracias por tu tiempo, por el espacio y por ser partícipe de este ejercicio en libertad. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Me quedó pendiente un único punto que te quería hacer y que parte, si puedo, si tú me permites, por supuesto, que parte de esta irresponsabilidad de los últimos 30 años, a veces ingenua, a veces no tanto, ha tenido de sus manifestaciones el creer, que no sé si lo creíamos tanto o hacíamos que los creíamos, que después del crecimiento económico vienen determinadas demandas por apertura política. Y a veces puede ser así, a veces no. Y decididamente hace tiempo que hay, uno siempre sospecha de esa perimida lógica de la teoría de la modernización, ¿no? Funcionó muy pocas veces, pero acá hace rato que sabíamos que el crecimiento económico lleva principalmente a empoderar a un régimen represivo. Lo terminamos de ver en este año en Hong Kong, y bueno, queda pendiente la cuestión de Taiwán, ¿no? Las sociedades abiertas ahí tienen un punto bien importante, ¿no? Defender a ese gran país, ese país esa isla de 23 millones de personas que con una tranquilidad fenomenal y en un marco de respeto a los derechos humanos, a la libertad individual y a la propiedad privada han hecho lo que han hecho, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Definitivamente hay que hacer otra sobre Taiwán, Pedro. Decididamente otra sobre Taiwán. Es algo fabuloso y conmovedor. Ahí, porque el momento Sputnik a lo mejor suena muy pretencioso, muy malo. Hay aspectos micro de los momentos Sputnik. Taiwán es uno, ¿eh? Taiwán es el de nuestro tiempo. Podemos estar a la altura, al menos en eso, en España y en otros países, ¿cierto? Sí, por supuesto. Pues Pedro, qué decir, muchas gracias por este último apunte, por lanzar, digamos, la cuestión de Taiwán, que sin duda es una cuestión que tenemos que tocar aquí. Y gracias por tu tiempo, Pedro. Es siempre un placer compartir contigo. Eso ha sido es un gran placer para mí, un gran honor poder estar dialogando con personas como tú y con Fundación Disenso y vuestras instituciones. Un abrazo grande desde Montevideo. Un abrazo.